Buenos días a todos o buenas tardes ya, y una vez más agradecer la infinita paciencia que hoy están mostrando quienes se aventuran a seguir este pleno desde sus casas. Un debate sobre el estado de la ciudad que este año parecía no encajar en la agenda del presidente, y es que la convocatoria de este pleno, utilizando términos jurídicos, ha sido extemporánea, o sea, que se ha realizado fuera de plazo, ya que el artículo 87.1 del reglamento de la Asamblea estipula que este debe celebrarse a lo largo del primer cuatrimestre del año. Ahora bien, he de suponer que el presidente dará cuenta de los motivos de tal retraso a lo largo de su intervención, aunque, haciendo honor a la verdad, no es algo que ciertamente nos sorprenda, ya que este suele ser el comportamiento político habitual de unos gobiernos de vivas aposentados durante décadas en la permanente dilación de esa retahíla de proyectos anunciados entre adornos y artificios, pero que por lo general suelen quedar en su mayoría atascados en el tiempo o directamente durmiendo el sueño de los justos. Y es que ese anacronismo ejecutivo hace una vez más que tengamos que calificar su gestión con un rotundo suspenso, presidente. Una gestión que, después de más de 2 décadas de sus gobiernos, sigue manteniendo la mayoría de problemas estructurales que padece nuestra ciudad. No podemos obviar que Ceuta lleva años liderando las tasas de desempleo y exclusión social más elevadas del país, y que ninguna de las políticas adoptadas por este Gobierno en los últimos 20 años han servido para reducir, por un lado, ese alto porcentaje de paro que ancestralmente nos afecta y que, según la última encuesta de población activa, se mantendría en torno al 26%, duplicando preocupantemente la media nacional, y por otro, para evitar de algún modo que se siga acrecentando en nuestra ciudad los porcentajes de población en riesgo de pobreza y exclusión social, situados en torno al 43% frente al 25% de la media nacional. Pero es que en este asunto, además, estamos ante unos resultados desastrosos, ya que no solo no se consigue contener la situación, sino que entre 2022 y 2024 la tasa porcentual ha aumentado del 40,7 al 42,8%. Datos que, sin duda, demuestran que en Ceuta se acrecientan las diferencias sociales en relación al resto del Estado español. Los números no engañan. Tan solo en el último año han aumentado en la ciudad los perceptores del ingreso mínimo vital. Los datos de diciembre de 2024 ya indicaban que existían 2.556 hogares perceptores de este subsidio, con un total de 10.475 personas beneficiarias del mismo, mientras que en abril de 2025 se registraron 2.728 hogares perceptores del IMV, con unas 11.197 personas dependientes de este ingreso. En este sentido, cabe señalar que el pasado 12 de mayo los medios de comunicación hacían público que Cáritas daba de comer a más de 1.800 personas en riesgo de pobreza, y que el Banco de Alimentos, cuya sede ha sido ampliada, o eso esperamos, atienden a más de 7.000 personas, un balance especialmente demoledor. La mayor evidencia de que nuestro análisis es totalmente certero está precisamente en el hecho de que las partidas de la Consejería de Servicios Sociales no dejan de aumentar, siendo fiel reflejo de la precaria situación por la que progresivamente se deslizan miles de ceutíes, quienes cada vez están en peor situación, encontrándose la necesidad de tener que recurrir a la Administración pública para poder subsistir con lo más básico. Así que, para complicarlo todo un poquito más, en el último año todo es más caro en Ceuta. Y es que, pese a nuestro régimen económico y fiscal, nuestra inflación repunta al 2,8% al finalizar el primer trimestre de 2025, frente al 2,3% del resto del Estado. O sea, que Ceuta ocupa el segundo puesto de las regiones españolas en las que más ha subido el precio de los bienes y servicios, empatadas con las Vascongadas y solamente superada por las Islas Baleares en un 2,5%.
2,9%, algo que afecta sobremanera a las ya de por sí mermadas economías de unas familias ceutíes que ven cómo se encarece a diario su cesta de la compra. Seguimos encabezando los peores datos del país. Estamos a la cola en esperanza de vida, muy por debajo de la media nacional, pero también en acceso a la vivienda. Una cuestión, esta última, que dista mucho de solucionarse, a pesar de que aquí se haya aprobado recientemente un plan de vivienda con la pretensión de que este se convierta en una verdadera panacea. Mucho nos tememos que poco o nada contribuirá ese plan a solucionar otro de nuestros grandes problemas. Sobre esta cuestión, recientemente, los medios ya alertaban que alquilar una vivienda en Ceuta cuesta un 22% más que hace 2 años. De media, unos 1.000 euros para un piso de 80 metros cuadrados. En cuanto a la evolución del precio de la vivienda en la ciudad, este ha alcanzado su máximo histórico, ascendiendo a 2.800 euros el metro cuadrado, siendo ya imposible encontrar un piso en la ciudad por menos de 180.000 euros. En el ámbito empresarial, según los datos de la ATA, hemos liderado durante varios meses el ranking nacional en destrucción de empleo autónomo. En tan solo un lustro, nuestra ciudad ha perdido casi un 10% del empleo autónomo, la segunda mayor caída nacional de todas las autonomías, solo por detrás de Melilla. Pero es que en lo que a la seguridad se refiere, también seguimos abonados al retroceso. El Ejecutivo siempre nos dice que Ceuta es una ciudad segura y que no hay problemas de seguridad, escudándose en su particular interpretación de unos datos del Ministerio del Interior que fluctúan de un extremo a otro en función del interés político del momento. Ahora bien, los ciudadanos perciben abiertamente en sus calles la realidad que existe más allá del papel. La sensación de inseguridad crece, aumentando exponencialmente en lo que va de año. Delitos relacionados con la destrucción de los bienes públicos y privados, casos de la destrucción del mobiliario urbano, los incendios de vehículos o de contenedores, o a los que preocupantemente se les une en este crecimiento otros delitos como robos con violencia o de índole sexual. Pero si nos dejamos guiar por los datos que arroja el Ministerio del Interior, ni siquiera con sus habituales dosis de maquillaje se puede ocultar ya que la criminalidad total en la ciudad aumentó un 0,9% respecto a 2023, mientras que a nivel nacional se registró un descenso del 0,3%. Los robos con violencia e intimidación crecieron un 66,7%, pasando de 36 casos en 2023 a 60 en 2024, aumentando los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias un 15,8%, con 66 casos frente a los 57 del año anterior. Precisamente este mes de mayo se cumplen 4 años desde la invasión que Marruecos orquestase contra España en 2021. Pues bien, a pesar de las innumerables advertencias realizadas, no ya por Vox, que ha presentado varias propuestas en este sentido, todas ellas rechazadas bajo los pretextos más absurdos, sino también de diferentes colectivos profesionales vinculados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se sigue sin interés alguno por solucionar ese inmenso coladero que suponen tanto los espigones como el perímetro fronterizo de la valla. De igual modo, se sigue profundizando en la desigualdad existente en las barriadas. Así es, el Gobierno sigue con su habitual fórmula de anunciar unos planes de barriada que nunca llegan o, si llegan, lo hacen tarde y mal, o directamente no se corresponden con lo inicialmente proyectado. Cada vez se hace más evidente la existencia de dos ciudades bien diferenciadas, llevando, como siempre, la peor parte en el reparto los barrios de la periferia. Como dato, destacar que desde 2017 solo se ejecuta un 13,8% de las inversiones y anualmente siempre por debajo del 30%, según recoge en su informe para la ciudad el Tribunal de Cuentas. Por otra parte, también debemos hacer mención al abuso desmedido de los medios propios, caso de Traxa, o de los contratos menores y de urgencia, convirtiéndose esta práctica en uno de los principales problemas que arrastra esta Administración. Es legal, lo sabemos, presidente. Ahora bien, sus sucesivos gobiernos se han acostumbrado a utilizar esta excepcionalidad como la norma habitual de su gestión política. Está claro que ante este anquilosamiento político provocado por unas formas agotadas y caducas, la imagen y la confianza en el futuro de la ciudad
se resiente, llevándonos a la desesperanza y aumentando el peligro siempre latente de una pérdida de la soberanía del territorio. Porque, señor Vivas, creo que usted, al igual que una buena parte de los ceutíes, habrá podido comprobar cómo en los últimos meses se ha producido en algunos medios de comunicación nacionales e internacionales una preocupante profusión de noticias y artículos de opinión alertando de la existencia de ciertos peligros para la españolidad y la integridad territorial de Ceuta y Melilla. Desde Vox creemos que su inmovilismo político contribuye en gran medida a esa imagen de estancamiento, que es la que, en cierto modo, promueve esa sensación de permanente crisis y retroceso que hace que algunos interesados extiendan la idea de que Ceuta es un problema para España y que la única salida al mismo pasa por la traición y el entreguismo de unas tierras cuya españolidad y soberanía jamás deberían ser objeto de controversia o debate mediático. Póngase las pilas, presidente, sobre todo para revertir esta situación, porque con estos datos que hoy aquí aportamos, el resultado solo puede ser uno: la desesperanza y la diáspora, pudiéndose contar por miles los ceutíes que, por un motivo u otro, han optado por abandonar la ciudad en estos últimos años. Eso sí, mientras los ceutíes se van ante la falta de oportunidades, la inmigración ilegal satura nuestro sistema asistencial. Y es que este Gobierno no solo no ha hecho nada en 20 años para poner en marcha medidas que frenen este fenómeno migratorio, sino que además lo fomenta, alentando el efecto llamada con sus permanentes reclamos públicos de traslado de menores extranjeros no acompañados a otras provincias. Señor Vivas, cambie usted de estrategia, intente ser algo más discreto en sus reclamos y, por supuesto, menos seguidista de las suicidas políticas del infausto señor Sánchez. Porque no sé si usted se habrá dado cuenta de que cada vez que hace una súplica a Madrid son decenas los menores que acto seguido se echan al agua para intentar llegar a Ceuta poniendo en riesgo sus vidas ante la expectativa de que si ponen un pie en la ciudad tendrán asegurado su traslado a la península. Desde Vox ya lo advertimos, habría efecto llamada y llegaría el colapso. No nos hicieron caso y ahí están las consecuencias. Le guste o no, la única solución a este problema pasa por una reforma legislativa, pero no en el sentido que el Gobierno de Sánchez con su beneplácito pretende, sino todo lo contrario. Una reforma que permita las repatriaciones y con ello un cambio de estrategia basado en la presión diplomática, el cumplimiento de los acuerdos bilaterales, el reforzamiento de nuestras fronteras terrestres y marítimas y la expulsión inmediata de todos aquellos que pretendan entrar en nuestro territorio nacional violentando nuestras fronteras. Y ya que hemos hablado de seguridad, inmigración y fronteras, no queremos dejar pasar este debate sin pedirles cuentas sobre el desarrollo de ese plan estratégico que hace tan solo 3 años nos vendieron como el mayor de los remedios a todos nuestros males. Veamos, según el decreto de presidencia del 23 de junio de 2023, por el que se establece la organización funcional de la ciudad autónoma de Ceuta, el presidente delegó parte de sus competencias a sus consejeros, exceptuando, eso sí, las siguientes. Primero, efectuar el seguimiento del plan integral aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2022. Velar por el cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional. Promover y favorecer el diálogo institucional con los agentes económicos y sociales, entidades colaboradoras, federación de vecinos, comunidades religiosas y, en general, la sociedad civil de Ceuta y llevar a cabo las comparecencias en foros de ámbito nacional. Así que, como este asunto queda dentro de sus más estrictas competencias, aprovecharemos la ocasión que nos brinda este debate para preguntarle por el estado del cumplimiento del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, del que usted además se presenta como uno de sus principales valedores. Ya por octubre de 2022, desde Vox advertimos que dicho plan difícilmente se ejecutaría y que, a pesar de estar cargado de algunas buenas ideas y, sobre todo, intenciones, la mayoría de sus medidas caerían en saco roto, dormirían el sueño de los justos o, en caso de ejecutarse, se harían a media o con más retrasos que la obra del Escorial. O sea, que para cuando vinieran a implementarse, el asunto al que originariamente deberían dar solución ya se habría multiplicado como mínimo por 4, quedando la medida totalmente inútil y desfasada. Como siempre, electoralismo puro y duro. Por desgracia, el tiempo en este asunto también nos va dando la razón.
Y es que basta tan solo con la exposición de algunos ejemplos para darse cuenta de la pésima gestión del plan, de sus carencias ejecutivas y de la cantidad de proyectos catalogados como esenciales que se han caído o quedado en el tintero. Estos serían algunos de los más significativos. El Centro Educativo del Brull. Este proyecto debería ser casi una realidad al estimarse su ejecución entre 2022 y 2026. Las últimas noticias ya indican que no es un proyecto prioritario. El aumento de la oferta educativa en formación profesional, incluso la creación de la llamada ciudad de la FP entre 2023 y 2026, utilizando las instalaciones del antiguo hospital militar. De este asunto poco o nada se sabe. Apertura diaria del Centro de Salud de Benzú, prometida para 2023. Una demanda vecinal que ya trasladó Vox el año pasado a este pleno, causando sorprendentemente la indiferencia del Ejecutivo. A la fecha, los vecinos no solo no cuentan con un centro de salud, sino que además su actual consultorio se cae a pedazos. El famoso cable submarino, otro de los proyectos top del presidente. Al parecer, tras años prometiendo que se realizaría este proyecto, este 2025 lo veremos culminado. Pero como todo llega tarde, ahora ya nos queda la duda ante la desastrosa gestión energética de Sánchez si no conviene más seguir siendo esa isla energética que nos permitió hace tan solo un mes esquivar los efectos del apagón masivo. El CECAM, otro de los proyectos abandonados. Entre 2022 y 2025 se debería haber acondicionado las instalaciones del CECAM, como así se recogía en la medida aprobación del proyecto de mejora de las instalaciones del Centro de Estudio y Conservación de la Fauna Marina de Ceuta. Pero hace tan solo unos días que nos encontramos con la noticia de que el CECAM teme no poder funcionar en temporada alta. Un tema para nada baladí, porque esta entidad da soporte a la Almadraveta y el hecho de su imposibilidad operativa puede tener repercusiones económicas negativas sobre nuestro más que sufrido sector pesquero. Pero es que además de los proyectos reseñados, si tenemos en cuenta sus promesas sobre el desarrollo de este plan estratégico, en este 2025 ya deberían estar impulsándose actuaciones destinadas a la construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente, la construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente, la implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente de biorresiduos, y mejorar las existentes, y la realización de diversas inversiones destinadas a poner en marcha instalaciones de recogida, como puntos limpios, triaje y clasificación de envases, papel, etcétera, así como la mejora de las plantas de tratamiento mecánico biológico existentes. Seguimos sin saber nada de todos estos proyectos, presidente. Supongo que en su turno de réplica arrojará algo de luz sobre el estado en el que se encuentra la ejecución de los mismos. Los ceutíes se lo agradecerán. ¿Y qué podemos decir de nuestro tan denostado sector pesquero? Muchas promesas y muy pocas realidades. Y eso que es uno de los asuntos más recurrentes en todos y cada uno de los planes de desarrollo que han sido elaborados por este Ejecutivo en los últimos años, apareciendo, como no, también en este plan estratégico bajo el epígrafe de Plan de Activación del Sector Pesquero. Desde Vox hemos sido verdaderamente insistentes en este asunto, exigiendo la convocatoria del Consejo Asesor de Pesca y, a pesar de que en su última intervención el señor consejero del ramo se comprometió a principios de este año a convocarlo para dar cuenta de los trabajos que se han venido realizando sobre este asunto, a la fecha no se sabe absolutamente nada de ello. Bueno, lo que sí sabemos es que el resultado práctico de toda esta dilación es la falta de impulso de la pesca local en favor de una expectativa de aduana comercial que importará un pescado marroquí que le dará ya la estocada definitiva al moribundo sector pesquero. Como apunte, sí que quiero recordar que ya en 2019, en uno de los pocos consejos de pesca convocados, advertí que no podíamos depender del pescado marroquí importado. Representantes del Gobierno me lo afearon. Luego, en febrero de 2020, Marruecos cerró el grifo y otra vez se demostró que Vox tenía razón. Por cierto, presidente, y en relación con este asunto, ¿qué hay de los salazones? En el plan estratégico se preveía entre 2021 y 2025 una actuación integral para promocionar la elaboración artesanal de los salazones de Ceuta, con el fin de preservar esta tradición y darle un carácter turístico. Estamos a 2025 y no sabemos nada. Entiendo que en su intervención
también nos comentará algo. ¿Y qué decir de ese verdadero bluff llamado aduana comercial? Según parece, después de 2 años fijando fechas de apertura que se terminaban dilatando en el tiempo, ya está oficialmente inaugurada, o al menos eso nos quieren hacer creer. Porque tampoco está muy claro este asunto, ya que ni Ejecutivo local ni delegación del Gobierno son capaces de ponerse de acuerdo a la hora de ofrecer datos fiables sobre el volumen de mercancías que transitan por la misma. Seamos sinceros, y esto lo saben perfectamente los empresarios locales, usted, yo y cualquiera que se moleste un poco en ver cómo está el asunto. De aduana comercial, nada de nada. Aquí lo que se pretende impulsar es una aduana asimétrica donde Marruecos pueda exportar todo tipo de productos a nuestra ciudad sin reciprocidad comercial. Que no le tome el pelo Sánchez, presidente. La única intención de los marroquíes en esta cuestión es la de poner nuestra economía a merced de sus intereses. Así que menos arena de restinga, que será algo más barata, pero a la larga va a permitir a los marroquíes decidir cuándo se quita o se pone un ladrillo en Ceuta. En cuanto a los objetivos del Gobierno para la presente legislatura, más de lo mismo. Estamos todavía con tareas pendientes de los establecidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023. Caso de la reestructuración del IFD, la creación de un plan director del deporte, la creación de una oficina del desarrollo del nuevo PGO, la agilización de licencias, la actuación urbanística en el Paseo Colón, la Plaza Rafael Guibert, Patio Hachuel y Antiguo Cine Cervantes, la nueva base de Servilince, la reforestación de García Aldave, el traslado del depósito de Benzú, el carril bici, la ampliación de la residencia Nuestra Señora de África o la rehabilitación del poblado marinero. La realidad es que estamos en el ecuador de esta legislatura y aún no sabemos nada de lo proyectado para su primer semestre. El balance no es nada positivo, presidente. Bueno, por lo menos nos queda el consuelo, y esto sí que lo quiero decir, de que el año que viene volvemos a ser equipo de segunda, 40 años después. Desde aquí aprovecho para dar la enhorabuena al UAI y a todos los que han hecho posible esta gesta. Al menos una alegría. Pero, por desgracia, las glorias del fútbol no suelen hacerse extensibles a una gestión política que, como la suya, está permanentemente atascada, es lenta, irresoluta y bastante sombría. A los hechos me remito. Llevamos ya 2 años de legislatura y los únicos logros a destacar serían la bajada de impuestos referentes a la construcción, la gestión directa del servicio de limpieza y recogida de basura, la remodelación de los parques infantiles, por cierto, que han quedado muy bonitos, ya veremos lo que duran, o las aulas matinales. Propuestas estas que además ya fueron planteadas por nuestro grupo la legislatura pasada, siendo todas ellas rechazadas. Aquí se podría decir aquello de que bien está lo que bien acaba, pero no me negará, presidente, que como siempre llegan con retraso, con ciertas dosis de improvisación y dejando la sensación de que es muy poco resultado para tanto presupuesto. Para ir concluyendo, no quisiera dejar de recordarle la necesidad de ejecutar los acuerdos plenarios. Haga un esfuerzo en ello. Ahí encontrará ideas que le serán ciertamente útiles. No se trata de atribuir medallas a la oposición. Hasta sus socios de gobierno saben que al final siempre se las pone usted. Aquí lo verdaderamente importante es que se ejecuten, ya que los beneficiados serán siempre los ceutíes. Y para que no se olvide de ello, le hago un breve repaso de algunos de los acuerdos logrados por Vox que aún siguen pendientes. No se preocupe, que como bien sabe, no es que sean muchos, aunque no por ellos menos importantes. Estos serían impulso de la bonificación del transporte ferroviario a residentes, crematorio de animales, impulso del observatorio del régimen económico y fiscal, impulso de la cuota cero para nuevos autónomos, plan de deporte inclusivo para las personas con síndrome de Down, rehabilitación del poblado marinero y ejecución de su plan de seguridad, rehabilitar el litoral y las playas o habilitar la Sirena de Punta Almina para albergar un destacamento de Bimasa y brigadas verdes. Por lo que respecta a Vox, que a nadie le quede la menor duda de que seguiremos insistiendo en nuestras propuestas y exigiendo al Gobierno que cumpla con su deber ejecutivo de la manera más diligente y efectiva. Ya sé que es mucho pedir en esto. Si no lo han hecho en estos últimos 20 años, dudo mucho que a estas alturas vayan a cambiar de registro. Pero al menos inténtelo, presidente. Estoy seguro que algo de satisfacción encontrará en ello. Muchas gracias, vicepresidente.